los servidores que os hable del reino de los cielos. Y cuando me puse a orar para esta enseñanza, pues conecté enseguida con una experiencia de mi adolescencia, de aquella profesora que creo que alguna vez he compartido con vosotros, que me llevó al Señor, porque en mi casa pues había muy poca vida de iglesia, muy poca vida de fe, y aquella profesora, precisamente una de las cosas que me dijo que a mí me impactó profundísimamente, porque hasta puedo recrear, fijaos si me caló aquello al corazón, que hasta puedo recrear la clase y el momento y la experiencia que me produjeron aquellas palabras de aquella profesora de religión, de octavo de GB, que actualmente pues es como segundo de la ESO, ¿no? El reino está aquí, ya podemos empezar a vivir este reino, ya podemos vivir el reino de Dios. Aleluya. Y entonces, cuando escuché esas palabras, a mí me rompieron por dentro, porque claro, yo tenía la imagen esa del cielo y del infierno, y que de un lugar, y una cosa así, ¿no? Aquello, yo puedo vivir ya el reino, y cuando escuché aquellas palabras, realmente también el Señor llegaba a mi interior a decirme, estoy aquí, puedes sentir mi presencia. Si tuviésemos que definir qué es esto del reino de los cielos, pues uno diría, bueno, un reino, entendemos por un lugar donde hay un rey, ¿no? Pero estamos hablando del reino de los cielos. ¿Qué entendemos entonces? Pues un estado de felicidad en el cual hay un rey que es nuestro Señor Jesús, que es el Señor de todo, porque Él está levantado sobre principados, potestades, ha sido glorificado. Y es el reino de los cielos, ¿por qué? Porque es un estado que podemos empezar a vivir ya, pero no plenamente. Bueno, yo creo que ya os he chafado la enseñanza, porque resulta que si contemplamos a Jesús, pues nos damos cuenta que su pedagogía a la hora de hablarnos del reino de los cielos es muy distinta. Es decir, él no dice lo que es el reino de los cielos. ¿Habéis encontrado a lo mejor en los evangelios en algún momento alguna definición de lo que es el reino de los cielos? Pues no la encontramos. Entonces, ¿qué hace Jesús para llevarnos a lo que significa, lo que implica el reino de los cielos? Bueno, yo este verano ha sido una gracia muy grande porque el Señor me ha regalado unos ejercicios espirituales que hacía mucho tiempo que no podía hacer. Estoy hablando de 17 años que no podía hacer ejercicios espirituales con la tranquilidad y la paz que el Señor me ha regalado este verano, ¿no? Y una cosa que se hace mucho en los ejercicios, siguiendo el método de San Ignacio, pues es la meditación, ¿no? La meditación, que es una primera manera de orar, visualizando a Jesús y dejándonos mover por esas actitudes que nos da el Espíritu ante esa visualización de nuestro Señor. Bueno, pues os invito precisamente a que en vuestro interior, porque esta visualización no es solo una visualización mental, sino es una visualización también y sobre todo interior, porque se trata de que imprimamos con la gracia del Señor a Jesús en nuestra alma. Vamos a imaginarnos a Jesús. Voy a seguir el Evangelio de Marcos para ver cuál es su pedagogía y cómo él aborda este tema del reino de los cielos, porque él es el gran pedagogo y el gran maestro. Bueno, el Evangelio de Marcos, después del momento de las tentaciones en el desierto, nos dice que es un evangelio más escueto, pero muy denso, por otra parte, y captando lo que es lo esencial del mensaje de Jesús. Dice, se ha cumplido el plazo y está llegando el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Lo tenéis en el capítulo 1, a partir del versículo 15. Es el versículo 15 el que he leído. Se ha cumplido el plazo. Está llegando el reino de Dios. No dice el reino de Dios ha llegado, sino dice que está llegando. Como veis, es un tiempo durativo. Está llegando, como algo que veis. Imaginaos que pudiésemos abrir la puerta y vemos algo que está llegando, le vemos llegar, pero como que el Señor nos viene a decir, a ver, desear el reino de Dios, ¿no? Empieza el Señor a motivar por el deseo. Y luego el Señor
se va al lago Tiberíades. A mí me encanta contemplar a Jesús en el lago Tiberíades. Si alguno habéis ido en Tierra Santa, seguramente podéis imaginar esto muchísimo más o recordarlo en este caso. Pues allí en el lago Tiberíades llama a sus discípulos, a los que iban a ser sus apóstoles, llama primero a Andrés y a Simón, que parece ser que ellos tenían un pequeño negocio de pesca, y para ellos y para el padre de Simón y de Andrés, pues trabajaban también los hijos del Zebedeo, que ya sabéis que eran Santiago y Juan, ¿no? Los hijos del Zebedeo. Entonces nos encontramos ahí al Señor en el lago Tiberíades, después de decir estas palabras, llamando a sus discípulos, que serían sus apóstoles. Luego va el Señor a la sinagoga de Cafarnaún, y allí en la sinagoga, siguiendo esta pedagogía del reino de Dios, libera a un endemoniado, hace una liberación. Entonces, imaginaos, ¿no? Todo el mundo cómo queda, que era el primer momento, según nos cuenta Marcos, del Señor en la vida pública, cómo quedarían todos aquellos allí de la sinagoga. Bueno, imagínate en algunos de estos espacios, ¿no? Allí junto al Señor en el lago de Tiberíades, te puedes colar aquí entre estos 4 primeros discípulos y puedes ser el quinto. Puedes estar ahí en la sinagoga de Cafarnaún, metido pues en la parte de arriba de la sinagoga, o puedes meterte en otros escenarios, como por ejemplo el escenario que recrea dentro y fuera de la casa de Pedro, porque debió de ser que el Señor se quedaba muchas noches en la casa de Simón, la casa de Simón. Entonces, ¿qué hacía la gente al ver que se habían agolpado allí en la sinagoga? Pues fueron a la casa de Simón y se quedaron a la puerta toda la noche esperando a que saliera el Señor. Pues bueno, ya imaginaos, habían visto aquel signo del endemoniado, a ver qué les faltaba, qué podría hacer más aquel hombre, qué podría hacer, ¿no? Y luego nos aparece otro espacio que es el descampado, ¿no? Imaginaos, en algún lugar de estos donde estéis ahí con el Señor, bien esperando ahí a la puerta de la sinagoga de Cafarnaún, o a la puerta de la casa de Pedro, o en el lago de Tiberíades, y escuchad qué dice el Señor del reino, o no solo qué dice, sino qué hace. O sea, cura, por lo tanto libera a un endemoniado en primer lugar, dice que el reino está llegando. Lo que hace el Señor es signos de poder. Es decir, algo muy grande tiene que ser el reino, no es algo nimio, es algo muy grande, tiene que ser muy grande para que libere a un endemoniado. Algo muy grande, algo que genera expectativa, que genera deseo, nos está diciendo el Señor. Si no vamos luego a Mateo, porque no solamente vamos a estar viendo al Señor en cuanto a lo que hace, sino también en cuanto a lo que Él dice. Son hechos, obras y palabras. Y el Señor empieza ese discurso maravilloso de las bienaventuranzas, en aquel monte de las bienaventuranzas, como sabéis, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las actitudes para entrar en este reino? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué tengo que hacer para que este reino venga a mí? Y el Señor dice lo siguiente: dichosos los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. ¿Tú quieres que este reino llegue a ti? ¿Quieres que llegue de verdad? ¿Que esté en ti? Y no de una forma pequeñita, sino de forma expansiva, porque esto es el reino, es un bombazo. Pues, ¿tienes estas actitudes interiores? Es decir, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. O sea, un desprendimiento de todo. Cuando uno va haciendo años, se va dando cuenta de la vanidad de todas las cosas. Como que el Señor te va llevando a un desprendimiento mayor de todo, porque te vas dando cuenta que todo va pasando, te lo va dando también esa misma experiencia, la misma vida, ¿no? Cuando ya hay personas que están con el Señor, y vas teniendo el Señor, lo que hace es que nos va despojando en el mismo proceso vital, ya no digo porque nos dé purificaciones, sino en el mismo proceso vital de juventud, de adultez, de vejez, nos va haciendo ese despojamiento de muchas cosas. Y ese despojamiento nos hace ponernos más en Dios. Pobre de espíritu, de alma, también en el sentido de que te fías totalmente de Dios y solo de Dios. Nos dice otra actitud: lloramos, estamos tristes y lloramos porque no se conoce a Dios, porque realmente hay una gran indiferencia
¿Cuáles son las causas de nuestras lágrimas? ¿Nuestros pecados? ¿O que no nos salen las cosas como queremos? ¿O nuestros sufrimientos? Yo creo que el Señor lo que hace es enfocar todo nuestro ser al reino en estas bienaventuranzas. Entonces, ¿por qué lloramos? ¿Lloramos por los otros? ¿Lloramos porque el Señor no es amado? Enfoca también tus lágrimas en torno al reino. Fijaos, dice, dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que más deseas de verdad, de verdad, de verdad en esta vida? ¿Es hacer la voluntad de Dios? ¿Acoger su reino? De verdad, o sea, ponte ante el Señor, que le estás mirando, le estamos visualizando interiormente. Mírale, allí en la sinagoga, donde quieras donde te haya llevado el Señor. Dichosos los misericordiosos. Es decir, ¿tú quieres acoger este reino? ¿Tienes un corazón misericordioso? Es decir, un corazón capaz de acoger las miserias humanas, como es mi corazón. Porque el Señor nos está diciendo, nos está abriendo su corazón para que al abrirnos su corazón podamos acoger este reino. ¿Tienes un corazón limpio? Yo creo que esta bienaventuranza no va tanto que estemos libres de pecado. Por supuesto, tenemos que crecer en todo esto, sino en la intención con la que hacemos las cosas. Un corazón limpio es realmente un corazón cuya intención es la de amar al Señor, la de que Él sea amado, de que Él sea glorificado, la de expandir su reino, la de empujar su reino, focalizando todo esto en torno a lo que es el reino de Dios. Bienaventurados los que construyen la paz, o sea, frente a aquel que te hace daño, ¿tú cómo contestas? Frente al perdón, ¿eres instrumento de esa paz? Porque todo esto es el reino. Pero ¿por qué el Señor no nos dice lo que es el reino? Y no chafa las cosas como yo lo he chafado al principio. Porque el reino nos sobrepasa, porque no tiene definición concreta, porque lo es todo. Por eso el Señor nos da pistas, nos da como bombazos para que nos abramos a esta gracia del reino. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Fijaos la de veces que repite en las bienaventuranzas la expresión el reino de los cielos. Los que son perseguidos por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Nuestros trabajos, de alguna manera, muchas veces somos perseguidos porque defendemos los valores del reino, o recriminados, o marginados, o aislados, o acallados. Seguro que muchos tenéis esta experiencia o en los ambientes. Bueno, pues mira, dichoso. Tuyo es el reino, tuyo es este reino. Tú puedes entrar en este reino. Y luego el Señor, que sigue dando esas pistas, pues empieza a hablar en un lenguaje que no le entienden, y el Señor dice, voy a hablar en parábolas. A mí siempre, cuando contemplo al Señor diciendo que les va a hablar en parábolas para que le entiendan, siempre me sale una sonrisa con el Señor, porque las parábolas realmente tienen unos niveles de profundidad muy fuertes, aunque parecen narraciones sencillas, ¿no? Os voy a traer y a recordar pues 3, que especialmente creo que hacen este énfasis en el reino. Son muchas también las que nos hablan del reino. La primera, la del tesoro y la perla. ¿No? Tesoro y la perla. Es muy sencillita, pero a mí me gusta mucho esta parábola, que ya sabéis la tenéis en Mateo, en el capítulo 13, a partir del versículo 44. Sucede con el reino de los cielos lo que con un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo deja oculto y lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También sucede con el reino de los cielos lo que con un mercader que busca ricas perlas y que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Fijaos que no dice el Señor con esto, no dice el reino de los cielos es algo muy importante o súper importante. No, lo que está diciendo el Señor, el reino de los cielos es lo más importante, porque se vende todo para conseguir ese reino. No es una perla cualquiera, no es un tesoro cualquiera, es la perla más preciosa por la que se deja todo para abrazar para conseguir esta perla o para conseguir este tesoro.
Por eso encontramos a estas personas que han encontrado el reino y dejan pues todo, dejan familia, no quiero decir que esto lo tengamos que hacer nosotros, no lo sé, pero el que siente una vocación, pues al sacerdocio, a la vida religiosa, a ser misionero, pues deja todo y se va porque es la perla preciosa la que ha encontrado y todo lo merece esta perla preciosa que es el reino. Hermanos, vosotros ¿estáis dispuestos a dejarlo todo por esta perla preciosa? ¿Somos conscientes que el reino de los cielos es esa perla preciosa? ¿Somos conscientes que el reino de los cielos es esa perla preciosa? Luego hay otra que a mí me consuela mucho. Como trabajo con mis amados alumnos, mis queridos alumnos, pues tengo una gran diversidad en mi ambiente, tengo una gran diversidad. Los chicos que me llegan a religión, ya la mayoría no están bautizados. Tengo chicos budistas, musulmanes. A veces digo, Señor, ¿cómo quieres que plantee yo la clase? Porque ya, en fin, ¿cómo quieres que plantee la clase? Yo siempre se lo digo a los chicos, que yo soy profe de religión católica y de esto voy a hablar de Jesús. Pero ahí los tengo, es un misterio, pero ahí están en la clase. Y uno dice, Señor, ¿por dónde va esto? ¿Por dónde va esto? Y cuando me decaigo porque es una lucha al no ver frutos, porque una no ve frutos. Yo llevo 26 años dando clases de religión y no veo frutos. Entonces me viene al corazón esto. Yo creo que el Señor me quiere consolar y animar. Y me viene al corazón esta parábola sobre el reino. ¿Con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo expondremos? Dice el Señor. Sucede con él lo que con un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada crece, se hace mayor que cualquier hortaliza y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar en su sombra. Y digo que es muy consoladora porque nosotros realmente sembramos el reino con nuestra vida, y ahí llega esa semilla, y yo qué sé luego lo que en el corazón de estos chicos jóvenes, en sus corazones puede caer, y me los imagino como grandes árboles, a cada uno de ellos, cuando los veo ahí dándome la lata y todas esas cosas, les veo como grandes árboles, con numerosas hojas frondosos, con una gran fecundidad en sus vidas, cuando ellos sean mayores, y que en algún momento esa semilla les pueda recordar que Jesús vive en ellos. Así es el reino. Podemos desanimarnos muchas veces en nuestros ambientes y pensamos que no valemos, que no construimos, pero no es verdad. Tú que has acogido el reino con estas actitudes de las bienaventuranzas, tú que la has acogido en tu ser, en tu corazón, construyes el reino. Eres constructor del reino. Y esto es algo tan grande, hermano, tan grande. Con tu presencia, con tu vida, empujas y construyes el reino. Y por último, otra parábola que también a mí me cuestiona muchísimo, que esta no la voy a leer porque es larga, pero os la recuerdo, es la parábola de los talentos. La parábola de los talentos. O sea, en este reino hay que trabajar. En este reino hay que trabajar. ¿Os imagináis que en un territorio la gente estuviese ahí vagueando? Bueno, de esto hay mucho, pero que la gente estuviera ahí vagueando y no trabajara Pues en este reino nos dice el Señor, tienes que trabajar. Oye, que yo te he dado talentos. 1, 10, 20, 40, yo te he dado talentos, nos dice nuestro reino. Trabaja por el reino. No vayas a ser como el que tenía un solo talento y dice, bueno, yo como solo tengo uno, voy y le entierro. Y luego venga el Señor y te diga, oye, ¿tú qué has hecho con el talento que te he dado? Y el que tenga 10, pues que los multiplique. Y el que tenga 30, 40, pues que los multiplique. ¿Qué nos pasa, hermanos? Hemos perdido el brío y el sentido y la fuerza y el empuje de lo que significa el reino de los cielos. Y nos acomodamos en nuestra vida cristiana. Empuja el reino, construye el reino, trabaja por el reino de los cielos. Porque son muchos los talentos que el Señor te ha dado, pues ponlos a su servicio. Sirve al Señor en este reino. Luego,
yo os diría, de todo esto me sale algunas cosas. Primero, un peligro, un poco como resumen o como síntesis. Un peligro, acomodarnos en la vida cristiana y no trabajar por este reino. Otro peligro, no desear el reino, pensar que el reino se nos da hecho y ya está. Desearlo de corazón. Y tercero, recuerda el tiempo del reino. El ya sí, pero todavía no. Ya está aquí el reino, ya está aquí, pero todavía no lo tenemos en plenitud. Por eso, esta categoría del reino, ponemos comillas a lo de categoría, es una categoría dinámica, tiene dinamismo, tiene dinamismo. Ya sí, pero todavía no. Hasta que lleguemos a esa plenitud, cuando veamos a nuestro Señor cara a cara. Este es el tiempo del reino, pero ya sí, está aquí el reino. Mirad, hermanos, hay una expresión, yo creo que esto lo he compartido con vosotros en algún momento, hay una expresión que a mí también me hace reflexionar mucho, que es la del 100 por 1, la del 100 por 1. Van allí, recordad, los apóstoles y le dicen, oye, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Ahora, pues, ¿qué nos vas a dar? Entonces el Señor dice, pues los que habéis dejado todo, habéis dejado casas, habéis dejado familias, pues vais a recibir, o sea, nosotros, los trabajadores del reino, porque somos nosotros, vais a recibir el 100 por 1 y la vida eterna. El 100 por 1 en esta vida y la vida eterna. Y yo recuerdo a un hermano que predicaba de esto, del 100 por 1, y este hermano decía, y yo lo he visto en mi vida. Bueno, es una interpretación. Yo lo he visto en mi vida, porque a partir del momento en el que yo me puse a trabajar por el reino, pues el Señor me dio a mi mujer, me dio una casa, me dio un trabajo, y yo me quedé pensando, en ese momento, ¿no? Digo, Señor, pues yo de eso no tengo nada, ¿no? En ese momento en el que escuchaba esas palabras. Y el Señor me dio a entender por dentro, yo soy tu 100 por 1. No necesitas casa, no necesitas ni siquiera familia. Yo soy tu 100 por 1. Yo te basto. ¿Te basto? ¿De verdad? Jesús es el reino. Él es tu 100 por 1. Amén. Amén. Muchas gracias. Sí. A recoger esta preciosa enseñanza y lo compartiremos. Algún testimonio sobre el reino, ¿qué os parece? Lo que nos está invitando el Señor. Pues a ver, esta canción también la escribí yo y pues creo que resume bastante lo que nos ha compartido
nuestra hermana Inma. Entonces, bueno, que podemos orar con ella en silencio mientras la escuchamos y tal. Y nada, gracias Señor porque pues nos llamas, o sea, nos das el 100 por 1 y solo nos pides que entreguemos nuestra vida, que dejemos todo y te sigamos, Señor. Y gracias porque el tesoro que nos espera es mucho mayor. Bendito sea, Señor. Bendito sea. Gloria a ti, Señor. Tantas cosas hay alrededor, tantas cosas llaman mi atención, mas uno solo es bueno. Quiero alcanzar el país de la vida. Quiero vivir en tu salvación. Señor, yo deseo ese tesoro del cielo. Por eso, llévame donde tú vas, llévame contigo, llévame donde tú vas, llévame donde tú vas, llévame contigo, llévame donde tú vas. Dios, a ti rindo mi vida entera, Dios, haz con ella lo que tú quieras, Dios, a ti rindo todo lo que soy, mi Dios, pertenezco a ti. Tú me dices, ven y sígueme, deja todo, conmigo te irá bien, te espera mucho más, 100 veces más de lo que tienes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dejo todo, quiero recibir tu herencia. Declaro ante ti que mi vida es tuya. Por eso, llévame donde tú vas, llévame contigo, llévame donde tú vas, llévame donde tú vas,
quiera que tú vayas, yo te seguiré. Donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. A donde quiera